Capítulo 738. Escorpión púrpura de 2 colas. No. Ansem la apartó y volvió a tumbarse en el banco. ¿Por qué? Puedo pagarte. Sugirió rápidamente Zhou Yumei. Es porque no puedo, por eso. Respondió Ansem con frialdad. Tú. Zhou Yumei se enfadó rápidamente, deseando poder morder a Ansenador. Pero sabía que no podía competir con él, a pesar de su deseo de que la escoltara fuera de ese lugar. Hermano mayor, si te ofendí antes, en cualquier sentido, fue por lo joven e imprudente que era entonces. ¿Podrías encontrar en tu corazón perdonarme? Zhou Yumei contuvo el impulso de intentar estrangular a Ansenador. Se movió alrededor de él en una pose linda, sonriéndole con cariño mientras hablaba. Vale, te perdono. Ansem asintió. Genial. Entonces vámonos. Te pagaré una vez que estemos libres de este lugar. ¿Cuándo deberíamos salir? Zhou Yumei se había vuelto un poco loca, después de estar aquí sola durante tanto tiempo. Los humanos desean y necesitan la interacción social, y siempre viven juntos. Ella, sin embargo, había estado atrapada en este lugar durante más de 1 año sola. Si no fuera por la presencia de Pequeño Naranja, lo más probable es que se hubiera vuelto completamente loca. Aunque su encuentro inicial con Hansen había sido malo, su deseo de contacto con otra persona, sin importar quién fuera, superó su ira. Por eso había tomado la decisión de quedarse. Tenía miedo de volver a estar sola, e incluso si era con una mala persona o una persona con la que discutiría sin cesar, era mejor que estar sola. Te dije que te perdoné, ¿no? No dije que te sacaría de este lugar. Le dijo Ansem con calma. Tú, ¿qué quieres? Zhou Yumei casi se desmaya de rabia, y su dedo temblaba mientras apuntaba a Ansenador. Nada. Simplemente no quiero comprometerme con el esfuerzo de sacarte de aquí. Le dijo Ansem, bebiendo su bebida. Salvar a la gente era algo bueno, pero a menudo era una tarea problemática. Si sacaba a Zhou Yumei con él ahora, lo más probable es que la familia Zhou se enterara de la conexión que él tenía con ella. Si no sacaba a Zhou Yumei, tal vez la familia Zhou lo odiaría por ello. Si Ansem intentaba escoltarla y algo le sucedía mientras estaba en sus manos, la familia Zhou también iría a por su sangre. Tal vez la familia Zhou sería comprensiva, pero con lo que se había visto envuelto recientemente, quería ser más cauteloso. Prefería que ella lo viera como un tipo malo, a terminar en problemas. Si Zhou Yumei lo seguía, le habría gustado llevarla consigo. Si algo sucedía a través de tal circunstancia, tal vez la familia Zhou no lo trataría como a un enemigo. Zhou Yumei hervía de rabia, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. No podía rogar, pelear ni hacer nada por él. De repente, los ojos de Zhou Yumei se desviaron hacia los bocadillos que Ansem había traído consigo. De repente, agarró la bolsa y salió corriendo. Mientras huía, dijo. Te bebiste todas mis bebidas, este es el pago por eso. Zhou Yumei saltó rápidamente sobre Pequeño Naranja y le puso mala cara a Ansenador. Sacó las bebidas y los bocadillos de la mochila y le gritó a Ansem. Ya que no vas a esforzarte por sacarme de este lugar, me comeré todos los bocadillos imaginando que eres tú. Zhou Yumei imaginó que los bocadillos eran Ansem y así los rasgó, los destrozó y los mordió para liberar su ira. Hacía mucho tiempo que no comía y bebía así. Una vez que se hubo llenado la panza y no pudo comer más, se fue a dormir encima de Pequeño Naranja. Cuando Zhou Yumei se despertó, notó que Ansem y el zorro plateado se habían ido. Pensó que Hansen había regresado a la alianza por un tiempo y volvería pronto, pero después de que desapareciera durante todo un día, comenzó a preocuparse. Ansem le había preguntado anteriormente qué lugares de interés había en la zona, y ella le había informado de una montaña negra que no estaba muy lejos.
Esa montaña estaba habitada por un extraño escorpión púrpura de doble cola. Era una criatura a la que incluso Pequeño Naranja le temía, y era muy probable que fuera una temible supercriatura. Cuando Ansem oyó hablar de una supercriatura solitaria por ahí, mostró un deseo febril de matarla. Si fuera una supercriatura de segunda generación, esa sería la guinda del pastel que tanto deseaba. Según las indicaciones que le dio Zhou Yumei, Ansem tuvo que caminar 160 kilómetros solo para ver la montaña a lo lejos. La montaña no tenía un pico afilado, y era más como una cordillera ondulada. Era extraño ver montañas alineadas así, en un lugar como ese. Ansem montó su gruñidor dorado hacia la montaña, y con el zorro plateado a su lado, todas las demás criaturas que habitaban la zona se escondieron. Sin embargo, las criaturas que vio no estaban agrupadas como esperaba. El desierto negro era muy singular en este aspecto, ya que la mayoría de las criaturas que habitaban este lugar tendían a estar solas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara su ascenso a las montañas negras. Logró detectar la fuerza vital que había estado buscando y apresuró a su gruñidor dorado por las laderas. Finalmente, puso sus ojos en el escorpión púrpura de doble cola, al que encontró vagando por las estribaciones de la montaña. Estaba excavando fervientemente en la arena. Había muchas rocas negras en el agujero que cavó, y era una tarea difícil para él retirarlas. El escorpión púrpura de doble cola tenía 1 metro de profundidad, pero Ansem no podía adivinar qué podría estar buscando. Ansem quiso observar el extraño comportamiento del escorpión de doble cola durante un rato más, así que no invocó a su angelito para que atacara inmediatamente al demonio. Para tener una mejor vista, se subió a una roca de 10 metros de altura y luego reanudó la observación del escorpión que desenterraba las rocas. Se había vuelto bastante observador. Mientras observaba, abrió su bloqueo genético con el Sutra Dongsuan para observar su flujo de energía y determinar si era o no una supercriatura de segunda generación como esperaba. Sin embargo, Hansen se sintió decepcionado. La energía dentro del escorpión estaba toda borrosa, y no podía ver el flujo de energía correctamente, lo que significaba que era solo una supercriatura de primera generación. Dado que era solo una supercriatura de primera generación, todo lo que podía esperar al derrotarla era un alma de bestia. Las esencias de geno de vida no le eran útiles, y solo representaban un valor monetario. Ansem tampoco quería vender demasiadas esencias de geno de vida, ya que tendían a dar envidia a los demás. Toda la alianza se estaba centrando actualmente en él como mendigos hambrientos admirando un asado al espeto. Sin estar seguro de lo que pensaban los demás, Ansem pensó que era mejor mantener un perfil lo más bajo posible. Veamos si puedo conseguir un alma de bestia, al menos. Ansem miró fijamente al escorpión de doble cola, sabiendo que las posibilidades de obtener un alma de bestia eran bajas sin importar cómo se mirara. Había calculado que, incluso con su propia suerte, la tasa de caída de un alma de bestia era solo de alrededor del 50%. Pero Ansem todavía sentía mucha curiosidad y estaba ansioso por saber qué estaba haciendo el escorpión. Siguió cavando en las rocas negras de abajo, y ahora había cavado 3 metros en el suelo sin disminuir la velocidad. Este tipo está un poco sediento, quizás. Tal vez está tratando de conseguir algo de agua. Ansem dijo esto en broma, porque sabía que las supercriaturas no necesitaban comer ni beber para sobrevivir. Solo ciertas supercriaturas especiales o supercriaturas embarazadas comían ocasionalmente. Pero aún así, nunca los había visto beber agua. ¿Qué está haciendo? Ansem tuvo una extraña sensación al observar esto. Capítulo 739, Gusano de seda oscuro. Ansem observó al escorpión durante un rato mientras seguía cavando. Siguió cavando hasta que desapareció de la vista, y todo lo que Hansen pudo ver fue la presencia restante de un agujero.
Hansen invocó sus alas y voló alto para obtener una vista aérea del agujero. Tras la inspección, observó que el agujero tenía una docena de metros de profundidad y que finalmente se abría a una especie de cueva o caverna. Tiene que haber algo especial ahí abajo. Hansen se sorprendió, así que invocó su superarmadura y se aventuró dentro con su zorro plateado en mano. Una vez que cayó dentro de la cueva, notó la presencia de una abertura en una de las paredes. Se aventuró a acercarse para echar un vistazo y lo que vio lo sorprendió. Había otra caverna dentro, una que era enorme. Ni siquiera podía empezar a predecir lo grande que era. Estaba decorada con fauna y flora parecida al bambú, muchas de las cuales llegaban hasta el techo de la caverna. Era una vista increíble. El escorpión de doble cola estaba dentro, rompiendo las plantas parecidas al bambú. Los brotes eran huecos por dentro, pero muchos de ellos contenían grandes bichos blancos, no muy diferentes a los gusanos de seda. Solo tenían unos 10 centímetros de largo, pero parecían jugosos y gordos. El escorpión se comió los bichos blancos y el bambú juntos, lo que produjo un sonido de masticación que resonaba. ¿Son esas criaturas de bichos blancos, por casualidad? Si el escorpión está comiendo, lo más probable es que esté embarazada. Hansen revisó la situación y se hizo una serie de preguntas. El bambú y los bichos blancos de la cueva fueron devorados en masa por el escorpión hambriento. Finalmente, parecía estar lleno y quería irse, así que comenzó a regresar en dirección a Hansenador. Hansen salió rápidamente y evitó la vista del escorpión. No pasó mucho tiempo antes de que el propio escorpión resurgiera, y cuando lo hizo, subió a la montaña. Hansen no persiguió al escorpión. Si realmente estaba embarazada, sabía que sería una pérdida de tiempo matarla ahora. Prefería mucho más la idea de esperar hasta que hubiera dado a luz antes de matarla a ella y a la cría. Pero Hansen todavía tenía un gran interés en el bambú que había observado abajo y en los bichos blancos que parecían contener. Esperó hasta que el escorpión se hubiera ido hacía rato y luego, con una orden para que el zorro plateado montara guardia, se aventuró de nuevo dentro. No quería arriesgarse a que el escorpión regresara y lo acorralara. Había muchas plantas parecidas al bambú en la caverna y tenían unos 30 centímetros de diámetro. Muchas de ellas ya habían sido partidas por la mitad por el escorpión tras su visita, así que había muchas esparcidas por el suelo. Esto incluía muchos de los bichos blancos que el escorpión había pasado por alto. Los bichos blancos eran pálidos y semitranslúcidos y se podían ver los vasos sanguíneos en su interior. Los bichos que estaban en el suelo se retorcían. Intentaron deslizarse de nuevo hacia los brotes de bambú rotos, pero tuvieron algunas dificultades. No podían entrar en el bambú perfecto. Hansen recogió un brote de bambú roto e intentó aplastarlo con las manos, pero no pudo. Tuvo que aumentar su fuerza y agotar toda la potencia que pudo para lograrlo finalmente. Vaya, qué bambú tan duro. Hansen tiró el bambú al suelo y luego invocó su ballesta de pavor real. La cargó con un perno de acero Z y lo disparó a uno de los bichos que intentaba abrirse camino hacia uno de los extremos de bambú rotos. El perno de acero Z atravesó el cuerpo del bicho blanco, lo que hizo que chillara y liberara una niebla blanca. La temperatura comenzó a bajar y la pequeña zona alrededor del bicho se puso toda helada. El bicho se congeló entonces, como si lo acabaran de sacar del congelador. Criatura mutante cazada, gusano de seda oscuro. No se ha adquirido el alma de bestia. Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos genéticos mutantes, que van de 0 a 10. La voz resonó en la cabeza de Hansen, lo que sorprendió a Hansenador. Es una criatura mutante, pero ¿cómo puede una criatura mutante liberar aire helado? Esto es extraño. Pensé que solo las supercriaturas podían usar ataques elementales. Hansen sintió curiosidad, así que invocó su púa de rex flameante para matar más gusanos de seda en el suelo. Una y otra vez, el anuncio seguía apareciendo.
Cuando los gusanos de seda oscuros eran asesinados, cada uno dejaba escapar un aire helado. Las criaturas eran débiles e incapaces de luchar, así que Ansem fue capaz de destrozarlos con facilidad y sin preocupaciones. Criatura mutante cazada, gusano de seda oscuro. Se ha adquirido el alma de bestia. Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos genéticos mutantes, que van de 0 a 10. Después de que Ansem cazara 30 gusanos de seda, finalmente escuchó el anuncio que indicaba la posesión de un gusano de seda oscuro. Ansem entonces buscó rápidamente la información del alma de bestia, ansioso por saber qué tipo era. Gusano de seda oscuro mutante, arma oculta de un solo uso. Ansem se sorprendió gratamente, ya que hacía mucho tiempo que no veía un alma de bestia de un solo uso. Era raro encontrar almas de bestia de arma oculta, y se preguntó cuál podría haber sido. Ansem invocó al gusano de seda oscuro mutante, que hizo brotar un bicho grande, blanco y gordo en la palma de la mano de Ansem. Era bastante pesado. Lo miró un rato, sin estar seguro de qué hacía. Después de pensarlo un poco, lo lanzó contra la pared de la caverna. El bicho gordo golpeó la pared y explotó. Liberó una niebla blanca y densa. El radio de la niebla era de aproximadamente 1 metro, y la pared de piedra sobre la que había sido arrojado estaba cubierta por una capa de hielo. Esto es interesante. Ansem estaba bastante sorprendido mientras lo miraba. Era solo un alma de bestia de clase mutante, sin embargo, podía liberar un cierto poder helado. Esto no era normal en absoluto. Me pregunto si hay algún gusano de seda oscuro de clase sangre sagrada aquí. Si puedo conseguir un gusano de seda oscuro de clase sangre sagrada, podría ser útil. Ansem mató a todos los gusanos de seda que pudo ver, pero se sintió un poco decepcionado al saber que cada uno era una variante de clase mutante. No importaba cuántos matara, no parecía que existieran tipos de sangre sagrada. Ya había 60 gusanos de seda muertos en el suelo, y después de un momento de reflexión, usó el pico rex llameante para golpear el bambú. Observó cuántos de los gusanos de seda salían volando del bambú. Después de matar a 100 gusanos de seda más, logró obtener otras 2 almas de bestia mutantes. Pero aún así, ningún tipo de sangre sagrada. No importa. Dejadme recoger los que ya he matado y desalojar el área. Si los seco y los muelo hasta convertirlos en polvo, las personas que los coman podrán aumentar sus puntos genéticos mutantes con facilidad. Eso no está tan mal. Ansem usó una bolsa para recoger los 100 cuerpos de gusanos de seda congelados y se dio la vuelta para salir y secarlos. Había muchos gusanos de seda en ese bosque subterráneo, y parecía haber al menos 10 de ellos en cada brote de bambú. Si quisiera cosecharlos todos, no podía imaginar cuánto tiempo podría haber tomado. Ansem planeó renunciar temporalmente a matar los gusanos de seda, queriendo esperar hasta que el escorpión regresara, comiera hasta saciarse y diera a luz. Una vez que se hubo lidiado con los escorpiones, Ansem tuvo la idea de regresar aquí para cosechar y recoger el resto de los gusanos de seda, libres de posibles intrusiones. Después de que Ansem recogió todos los gusanos de seda que había matado, de repente escuchó un ruido proveniente de lo más profundo del bosque de bambú. Parecía que algo estaba emergiendo desde más adentro. Capítulo 740, Gusano de seda de hielo. Ansem guardó su energía e inmediatamente se retiró, y luego usó su piel de jade para desbloquear su bloqueo genético. Aunque el Sutra Dongsuan y la piel de jade eran comparables después de abrir el bloqueo genético, todavía había algunas diferencias notables. La piel de jade también se centró en mejorar el séptimo sentido, aunque no era tan detallada como el Sutra Dongsuan, tenía un mayor alcance. El alcance de la mejora del Sutra Dongsuan al séptimo sentido estaba limitado a la longitud del aura Dongsuan. Ansem escaneó el bosque de bambú con alerta, como si hubiera activado el modo Dios. Con sus sentidos, pudo determinar que algo se dirigía hacia él a un ritmo rápido. Actualmente estaba a 5 kilómetros de distancia,
pero esa distancia seguramente se cerraría rápidamente. Hansen podía sentir su tamaño aproximado y dedujo que era del tamaño de un gato doméstico promedio. Su forma era circular, como las larvas que acababa de cosechar. Lo que no era lento. A diferencia de dichos bichos, lo que se acercaba a él era muy rápido. Como un conejo loco, salió corriendo. ¿Es un gusano de seda oscuro de sangre sagrada? La idea de esto hizo muy feliz a Hansenador. A medida que pasaba el tiempo, la amenaza invisible cerró la brecha entre ellos. Cuando emergió, Hansen finalmente pudo ver que era una larva extra grande. Su cuerpo brillaba como el hielo. Un aura de escarcha lo abarcaba y dejaba un rastro de hielo a su paso. Hansen cambió su bloqueo genético al Sutra Dongsuan y tomó una lectura del demonio helado que se había acercado. Su fuerza vital era mucho más fuerte que la de un mutante, y de hecho era muy probablemente un gusano de seda de clase sangre sagrada. La felicidad en el corazón de Hansen había echado raíces, así que recuperó su ballesta de pavo real y la cargó con un perno de acero Z, apuntó al bosque de bambú, y cuando estuviera lo suficientemente cerca, apretaría el gatillo y terminaría rápidamente con su vida. Más que nada, quería ver si se podía obtener un alma de bestia de ella. Sin embargo, a medida que la distancia entre Hansen y el gusano de seda de hielo se hacía cada vez más pequeña, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía la fuerza vital del gusano de seda. Pronto superó la medida de cualquier criatura de sangre sagrada con la que había tratado antes. ¿Es una supercriatura? La cara de Hansen cambió. Lo escaneó varias veces para obtener una lectura más precisa, pero aún así lo dejó tan perplejo como siempre. Definitivamente no era una supercriatura. ¿Sangre sagrada berserk, tal vez? Hansen entrecerró los ojos. Rara vez se encontraba con criaturas de sangre sagrada berserk en la naturaleza, por lo que se sorprendió de su descubrimiento de una aquí, de todos los lugares. Al observar cómo el gusano de seda de hielo se acercaba cada vez más, ahora había llegado a 1000 metros de Hansenador. Reenfocó su ballesta de pavo real, pero luego escuchó más ruidos provenientes del bosque de bambú. Crujido. Crujido. Ahora parecía que todo un coro de criaturas corría frenéticamente por el bosque. Ante esto, la cara de Hansen cambió. Ahora, estaba viendo un gran número de gusanos de seda helados emerger de algún lugar en los bosques de bambú. En su conteo rápido e inicial, logró contar 100 de ellos. ¿Imposible? ¿Cómo puede haber tantas criaturas de sangre sagrada berserk en un solo lugar? Hansen estaba justamente sorprendido. No lo asustaron, ya que sabía que no eran rival para él, solo pensó que la cantidad de ellos daba miedo. Hansen podía aceptar la presencia de una docena de criaturas de sangre sagrada, pero las criaturas de sangre sagrada berserk eran mucho más raras. La proporción de sangre sagrada a sangre sagrada berserk era de aproximadamente 100:1. Pero ahora, las criaturas de sangre sagrada berserk estaban emergiendo como un grupo masivo. Si hubiera tantas criaturas de sangre sagrada berserk, entonces también tendría que haber miles de gusanos de seda de sangre sagrada ordinarios en algún lugar de la zona. Aún así, tal ocurrencia tenía que ser imposible. Los gusanos de seda de hielo que estaba sintiendo actualmente eran más fuertes que la mayoría de las criaturas de sangre sagrada. La fuerza de su flujo de energía no estaba muy lejos del Sura con cuernos de sangre que había encontrado no hace mucho. Un gusano de seda estaba por delante del resto, y la brecha entre él y Hansen ahora era de menos de 500 metros. Sacó su ballesta de pavo real, apuntó y apretó el gatillo. En lugar de adivinar, Hansen quería matar a uno y descubrir la verdad. La cuerda de luz dura se movió y el perno de acero Z emprendió el vuelo. Era como un rayo de luz, viajando 500 metros en un abrir y cerrar de ojos. Atravesó el cuerpo del gusano de seda de hielo y lo clavó al suelo.
Hansen se sorprendió gratamente, pensando que los gusanos de seda eran más fáciles de matar de lo que inicialmente imaginó que serían. Si fuera una criatura de sangre sagrada berserk, esperaba que pudiera reaccionar o incluso evadir el perno. Pero no lo hizo, fue golpeado y murió, así de simple. Criatura mutante cazada, gusano de seda oscuro. No se ha adquirido el alma de bestia. Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos genéticos mutantes, que oscilan entre 0 y 10. Hansen de repente se congeló con la mandíbula abierta. Estuvo así durante un buen rato. Esto no está bien. Eso no puede ser correcto. ¿Cómo puede ser un gusano de seda mutante? ¿Cómo puede una criatura de clase mutante poseer una fuerza vital tan alta? Hansen no podía creer que el gordo gusano de seda de hielo fuera la misma criatura que los gusanos de seda oscuros de antes. Pero el anuncio en su cabeza no podía ser incorrecto. Era una regla del mundo en el que habitaba. Si decía que mató a una criatura mutante, entonces, de hecho, mató a una criatura mutante. Al ver que se acercaban más y más gusanos de seda, Hansen corrió para matarlos a todos. Eran gusanos de seda oscuros de clase mutante, igual que los que había matado dentro y fuera de los brotes de bambú antes. Hansen estaba perplejo y aún no podía pensar en una razón por la que sus cuerpos serían tan diferentes. La fuerza vital en sus cuerpos era mucho más fuerte, y no había ninguna razón discernible por la que estas criaturas mutantes pudieran poseer tal fuerza. Esto no está bien. ¿Realmente no está bien? Esto es extraño. Es una locura. Estas cosas son raras. ¿Cómo pueden los gusanos de seda dentro del bambú respirar hielo también? Incluso las criaturas de sangre sagrada no pueden hacer algo así. Debe haber una fuerza externa que afecte a estas pequeñas manchas heladas, una de la que aún no me he dado cuenta. Sea lo que sea, los está imbuyendo de una fuerza aterradora. Hansen mató a los 100 gusanos de seda grandes que se acercaron y logró obtener una alma de bestia adicional. Hansen rápidamente la invocó para echarle un vistazo. Su definición era la misma, pero su apariencia física era diferente. La cabeza era más grande y el cuerpo era prácticamente de hielo. Hansen la arrojó contra una pared como antes para comprobarla. Era mucho más poderosa que las demás, y la niebla helada que liberaba tenía un radio de 3 metros. El aire helado en sí también era mucho más poderoso. Si ambos son gusanos de seda oscuros mutantes, ¿por qué hay una diferencia tan clara entre los dos? Si maté a los bebés antes, y a los maduros ahora, no debería afectar el alma de bestia que acabo de recibir. Las almas de bestia no tienen en cuenta la edad de una criatura. Este misterio se está volviendo más profundo, me pregunto, ¿cuál es la causa de esta curiosa anomalía? Hansen observó los tallos de bambú con cara de desconcierto y un corazón inquisitivo. Tengo que examinar y analizar esto más a fondo. Necesito ir más profundo y necesito descubrir qué está afectando a estos extraños gusanos de seda. Los gusanos de seda tienen genes excelentes, pero es una raza grande y seguramente no todos pueden ser de clase mutante. También tiene que haber los ordinarios por ahí. El hecho de que todos estos sean gusanos de seda oscuros de clase mutante es casi increíble. Hansen reflexionó un poco más sobre el asunto, pero luego decidió llamar al zorro plateado para que bajara y se uniera a él. Con el zorro plateado, viajó más profundo en el bosque de bambú. Por miedo al zorro plateado, todos los gusanos de seda se escondieron. Si no podían escapar, se escondían en sus brotes de bambú y temblaban, lo que incluso hacía que los propios tallos temblaran, produciendo un ruido como el susurro de las hojas en el viento. Capítulo 741, Lago de Hielo. El bosque de bambú subterráneo era enorme, pero no tenía pilares de piedra ni estalagmitas significativas que lo sostuvieran. Lo que soportaba esta gigantesca caverna era el propio bambú, ya que innumerables brotes se elevaban desde el suelo hasta el techo. Hansen había viajado 50 kilómetros a través de este reino subterráneo, pero aún no veía el final. Además, todo parecía igual.
La única diferencia que notó era en la temperatura. Cuanto más profundo iba, más parecía bajar la temperatura. Las espesuras de bambú negro a su alrededor se volvían más densas, y después de otros 80 kilómetros, los tallos de bambú eran tan gruesos como los troncos de los árboles. La escarcha cubría el suelo y la temperatura había descendido a un nivel que sería insoportable para la mayoría de la gente. Hansen continuó, imperturbable y sin sentir frío, y no pasó mucho tiempo antes de que se aventurara en una zona totalmente cubierta de hielo. El bambú allí era más grueso que nunca, y se necesitarían 3 hombres adultos, con los brazos extendidos, para rodear un solo brote. Si hay gusanos de seda oscuros aquí, me pregunto qué tan grandes serán. Hansen usó su aura Dongsuan para investigar, pero no podía ver a través del bambú negro para saber si había gusanos de seda dentro. Sin embargo, más adentro de este maravilloso bosque de bambú, Hansen logró detectar una fuerza vital en particular. Esta fuerza era como un arroyo balbuceante de agua de manantial, y sentía curiosidad por saber qué tipo de criatura poseería una fuerza vital tan atractiva. Hansen se acercó con una alerta moderada y avanzó por el bosque de bambú con un poco más de cuidado y precaución. Se encontró con una pradera vacía en medio de los brotes de bambú. La pradera estaba bordeada por el denso bambú, pero ni uno solo de los brotes crecía en la parte superior del campo. A pesar de poseer piel de jade, esta zona helada y la fuerza vital gélida que la rodeaba hacían que Hansen temblara de frío. La energía que había seguido era extraña, en verdad. A medida que se acercaba a la escasa pradera, los ojos de Hansen permanecieron fijos en ella, en profunda observación y contemplación. Estaba densamente helada y en el centro había un lago frío, pero no totalmente congelado. En el lago, descansaba una planta que parecía un narciso. Las flores eran blancas. Hansen ya había visto muchas plantas extrañas antes, y aunque el narciso era extraño de ver allí, no destacaba ni lo ponía nervioso. Si hubiera una supercriatura vigilando el narciso, Hansen estaría contento. Pero no era así, ya que no podía ver la presencia de ninguna supercriatura alrededor del lago. Lo que sí vio Hansen, sin embargo, fue a un hombre sentado junto a las tranquilas aguas. Miraba el narciso sin moverse, y esto sorprendió a Hansen. Hansen se dio cuenta de que era un humano por su atuendo, llevaba un traje de batalla humano. Las criaturas y los espíritus no usarían lo que este hombre llevaba actualmente. ¿Por qué hay otras personas aquí? Hansen usó el aura Dongsuan para observar al tipo y los resultados lo sorprendieron. Tenía una fuerza vital considerable, lejos de ser débil. El hecho de que este lugar tuviera una persona viva sorprendió a Hansen, ya que creía ser la primera persona en poner un pie aquí. Después de todo, la única entrada que conocía era la que había hecho el escorpión de doble cola. Pero no era como si hubiera llegado al final de este lugar, y tal vez más adelante hubiera otra entrada más accesible. Amigo, ¿cómo te llamas? Hansen caminó con cuidado sobre el hielo e intentó saludar al hombre. Siempre que no hubiera conflicto de intereses, Hansen no estaba dispuesto a hacerse otro enemigo. Después de todo, conocer a otros de la misma especie en un lugar como el desierto negro era algo encantador. E incluso una simple conversación o diálogo con alguien de tu propia especie era bastante agradable. Sin embargo, el hombre no respondió a Hansen y parecía como si estuviera durmiendo. Por supuesto, Hansen no podía decirlo con certeza, ya que el hombre estaba de espaldas a él y de frente al narciso. Su posición sugería que los había estado observando, pero con su espalda hacia Hansen no podía estar del todo seguro. Tampoco podía deducir por completo cómo era la persona. Amigo, no vengo con intenciones de alarma. No te quiero hacer daño y me he encontrado vagando por aquí por mi propia voluntad y curiosidad. ¿Te gustaría charlar? Si no, me iré con gusto. Hansen siguió hablando mientras se acercaba al hombre. Aún así, no hubo respuesta. No se giró ni dio ninguna reacción.
Lo único que hizo fue seguir mirando el narciso en el lago. Hansen continuó acercándose, a pesar de la falta de interés de la otra persona. A estas alturas, empezaba a ser un poco inquietante, y Hansen sentía como si algo no estuviera bien. Hansen se acercó, pero no se puso cerca del hombre. No se acercó a él de frente, sino que caminó un poco a su alrededor, para poder echarle un vistazo de lado. Cuando lo vio más claramente, Hansen se quedó impactado. No era un hombre vivo. La ropa del hombre estaba bien, pero el cuerpo de dentro se había congelado por completo. Era como una estatua de hielo. El hecho de que solo su carne se hubiera congelado era extraño, en verdad. Su ropa ni siquiera tenía una mota de escarcha. Además, no entendía por qué la fuerza vital que había dentro de él parecía girar y sugerir que era una persona viva. La cara de Hansen se ensombreció rápidamente. El hombre que tenía delante llevaba un traje de batalla, pero su modelo era algo que databa del siglo anterior. Parecía una reliquia de hace más de 100 años. ¿Cómo puede este hombre estar congelado aquí? ¿Está muerto o vivo? El corazón de Hansen había recibido una sacudida y, mientras inspeccionaba a la persona, notó algo en su bolsillo. A juzgar por su forma, parecía ser un cuaderno o una cartera. Hansen se acercó un poco más e intentó sacarlo del bolsillo, ya que estaba muy interesado en una pista que le dijera quién era esta persona. De repente, el corazón de Hansen dio un vuelco en su pecho y el zorro plateado que tenía en el hombro se levantó alarmado. Tenía todo el pelo erizado y emitía gruñidos de advertencia hacia el agua del lago. Hansen retrocedió sin vacilar y miró fijamente al lago helado. Salpicadura. El agua del lago se elevó repentinamente en miles de hilos aéreos, con Hansen como objetivo. Hansen intentó evadirlos, pero los hilos de cristal eran más rápidos que él. Invocó su pico rex llameante y lo blandió hacia los hilos de cristal que se dirigían hacia él. El pico rex llameante golpeó contra los hilos como si se arrojara carbón encendido al agua. Muchos de los hilos helados se evaporaron en vapor, pero eran demasiados y venían de todas direcciones. Rápidamente se envolvieron alrededor de Hansen y se enredaron como una telaraña. Hansen sintió como si un aire gélido empezara a invadir su cuerpo. Había demasiados hilos, y por mucho que blandiera su pico rex llameante, los hilos que golpeaban no eran suficientes. Cada vez más hilos se enroscaban a su alrededor, drenándolo de calor. No pasó mucho tiempo antes de que los hilos lo hubieran envuelto por completo, encerrándolo en una especie de capullo. Sus manos estaban atadas y ya no podía atacar con el pico rex llameante. Al zorro plateado tampoco le iba muy bien. Seguía lanzando los hilos con su rayo plateado tanto como podía. No sirvió de nada para detener su avance incesante. Capítulo 742. Un descubrimiento impactante. Un humo negro brotó del cuerpo de Hansen como fuego. Incineró instantáneamente los hilos helados que lo habían atrapado. El pico rex llameante en su mano se blandió frenéticamente hacia el resto, quemando más hilos hasta convertirlos en restos humeantes. Zorro plateado, por aquí. Hansen gritó al zorro plateado, y éste volvió rápidamente a sus hombros. Sin demora, Hansen volvió a blandir su pico rex con ferocidad a los hilos helados. Corrió delante del hombre congelado y rápidamente le cogió algo del bolsillo. Se dio la vuelta, eliminó más hilos y se retiró apresuradamente en dirección al bosque de bambú. Los hilos seguían persiguiendo a Hansen, e independientemente de cuántos destruyera, el lago helado generaba más y más. Eran infinitos. El fuego abrasador del pico rex llameante era la contramedida perfecta para destruir aquellos que podía derribar. Y afortunadamente, el alma de bestia unicornio diablo fue capaz de resistir los hilos a los que no podía reaccionar a tiempo. Sin demasiados problemas, fue capaz de mantenerlos a raya mientras avanzaba hacia el bosque.
Una vez que estuvo dentro del bosque de bambú, los hilos ya no lo siguieron, y los cabellos fibrosos y helados volvieron al lago. Es una suerte que tuviera el alma de bestia unicornio diablo. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si no la hubiera tenido? Incluso si invocara al pequeño ángel, no estoy seguro de si podría resistir esas cosas. Ansem reflexionó sobre lo que acababa de encontrar, ya que no tenía ni idea de qué eran los hilos de hielo vivos. Ansem miró hacia el lago durante un rato, pero nada parecía alterado. Entonces, bajó la cabeza para echar un vistazo a lo que tenía en las manos. Ansem había sacado una cartera de los bolsillos del hombre y tenía muchas tarjetas dentro. También parecían muy viejas. Eran mucho más grandes que las tarjetas modernas y más gruesas. No eran tan ligeras como las tarjetas actuales, en las que se podían doblar 100 juntas y seguir siendo muy finas. Había 30 tarjetas, y su grosor y número llenaban toda la cartera. Parece que ese hombre realmente tenía más de 100 años. Es posible que apareciera en un refugio en algún lugar del desierto negro, se topara con este lugar como yo, y cayera presa de los hilos helados. Ansem observó las tarjetas y contempló la identidad y la posible historia del hombre congelado que había encontrado. Eran tarjetas antiguas, y aparte de algunas tarjetas que pertenecían a algunas empresas bancarias interestelares, Ansem no tenía ni idea de para qué servía la mayoría de ellas. De repente, las pupilas de Ansem se hicieron más pequeñas. Encontró una tarjeta que llevaba un símbolo familiar. Gato de 9 vidas. Ansem se quedó en shock, no esperaba ver este símbolo aquí. Eso significaba que este hombre que había muerto cerca del lago podría haber sido miembro de su organización. Parece que esa organización existe desde hace mucho tiempo. ¿De verdad tiene alguna conexión con la Legión de Sangre? Ansem continuó examinando el resto de las tarjetas. Entonces, los ojos de Ansem se abrieron de par en par. Dentro de las tarjetas había una licencia de trabajo y en el frente había algo que vio claramente. Servicio secreto, equipo número 7. Investigador, Inweisen. Esta licencia de trabajo era exactamente igual a una reliquia que Ansem recibió una vez después de que alguien muriera. La única diferencia era el nombre. ¿Qin Waizen podría ser de la familia Qin? Ansem recordó que Insuan le dijo una vez que tenía un anciano que trabajaba en el séptimo equipo del servicio secreto. Ansem miró de forma extraña al hombre que estaba sentado cerca del lago. Si era miembro de la familia In, ¿qué podría haberle llevado a morir hasta aquí? Espera un momento, ¿de verdad está muerto? Todavía tiene una poderosa fuerza vital girando dentro de él. No es algo que se pueda fingir, así que, ¿de verdad está muerto? Ansem miró esperanzado mientras observaba al hombre. Ansem quería saber qué podría haber pasado con el séptimo equipo. Si ese hombre era realmente un anciano de la familia In y todavía estaba vivo, Ansem estaba ansioso por descubrir finalmente la verdad. Con gran interés, Ansem giró todo su cuerpo hacia el hombre que estaba en el lago. Había una gran posibilidad de que todavía estuviera vivo, y la tecnología criogénica había madurado bastante incluso en aquel entonces. Muchas personas entraban en sueño criogénico para ser descongeladas y despertadas en algún momento del futuro. No era un proceso difícil, pero requería tecnología moderna. Congelarse directamente causaba un tremendo daño al cuerpo, y la simple descongelación rara vez conducía a la supervivencia. Ansem no sabía si el hombre podría sobrevivir después de ser descongelado. No tenía herramientas disponibles para él y tendría que llevarlo de vuelta a la Alianza si quería garantizar su supervivencia. Ansem lo pensó bastante, pero luego decidió regresar al lago. Tenía muchas ganas de saber qué había pasado con el séptimo equipo y parecía que esta podría ser su mejor y única oportunidad. Después de todo, casi todos los miembros del séptimo equipo habían muerto. Encontrar a uno de ellos que estuviera medio vivo era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar.
Hansen salió de nuevo del bosque de bambú y fue recibido con la repentina reaparición de los hilos de hielo. Pero para Hansen, que poseía 3 supercriaturas, podían hacer poco para detenerlo. Hansen aniquiló los hilos y llegó a la orilla del lago sin problemas. Cuando fue a recoger al hombre, de repente escuchó el sonido de una explosión proveniente de las aguas del lago. En medio de la agitación y el agua salpicada, una criatura parecida a una medusa surgió de las aguas. Bajo su control, el agua del lago se enhebró una vez más y fue violentamente tras Hansen. Además de los hilos de hielo, los tentáculos de la medusa también se unieron a la refriega. Con el pincho de Rex llameante y el unicornio diablo, Hansen pudo resistir y repeler los hilos de hielo bastante bien, pero su movimiento se vio bastante restringido. Sin embargo, después de cortar varios hilos, un tentáculo de cristal se retorció alrededor de Hansen para atraparlo. Hansen sintió que su cintura bajaba de temperatura mientras un fuerte poder comenzaba a crecer y a tirar de él hacia el lago. Hansen se enfureció, así que levantó el pincho de Rex para bajarlo sobre el tentáculo. Pero antes de que pudiera golpear, otro tentáculo le agarró el brazo. El zorro plateado estaba escupiendo sus rayos con furia, haciendo todo lo posible para romper el agarre de los tentáculos. Pero poco después, también fue agarrado. Otro tentáculo lo envolvió y comenzó a arrastrarlo hacia el agua con su amo. El cuerpo del zorro plateado liberó toda la electricidad plateada que pudo, pero aún así, no fue suficiente para romper el agarre que el tentáculo tenía sobre él. Angelito. Hansen, incapaz de contraatacar, invocó a su Adidaid. El angelito apareció desde el cielo, se abalanzó y, con su gran espada, cortó los tentáculos que se habían aferrado al dúo. La criatura medusa se agitó con dolor, dejando escapar un grito agudo en medio del caos. Angelito, gran trabajo. Ve y mata a ese capullo. Hansen estaba extremadamente feliz y le dio alegremente la orden al angelito. Luego, blandió su pincho de Rex hacia los hilos de hielo que se habían acumulado y se acercaban a él como un maremoto. El rostro frío del angelito era como el de una diosa. Su cabello rubio y ondulante bailaba mientras su cuerpo rompía el aire con sus ataques. La gran espada cortó innumerables hilos de hielo, como si estuviera desgarrando los mares para llegar a la criatura parecida a una medusa. Capítulo 743. Batalla en el lago de hielo. La gran espada del angelito le dio un gran corte a la medusa. Pero en el siguiente segundo, la herida que sufrió se curó de inmediato. Los tentáculos se extendieron hacia el angelito, pero ella blandió su gran espada y los cortó antes de que pudieran acercarse demasiado. Hansen se sintió aliviado después de ver esto, pero no duró. Los tentáculos se regeneraron a su forma anterior en menos de un segundo. La medusa era sin duda una supercriatura, ya que podía regenerarse a un ritmo increíblemente rápido. La gran espada del angelito cortó y rebanó innumerables tentáculos invasores y le infligió varias heridas de 1 metro de profundidad al huésped principal, pero parecía ser en vano. En cuestión de segundos, todo el daño infligido se anularía gracias a la rápida regeneración y recuperación de la medusa. No estaban llegando a ninguna parte así. Ver esto puso nervioso a Hansen, y podría haber poca esperanza de victoria si las cosas continuaban de esta manera. Hansen miró el pincho de Rex llameante que tenía en la mano y reconoció que el elemento fuego era lo que se necesitaba para derribar a la medusa. Pero el angelito era solo una mascota y, aparte de la armadura para mascotas, no podía hacer uso de las almas de bestias ordinarias. Por lo tanto, no pudo darle su pincho de Rex. Hansen continuó cortando los hilos de hielo que se entrelazaban por todo el campo de batalla, mientras observaba a la medusa. Estaba buscando una oportunidad en la que pudiera lanzar un ataque propio de forma segura. Con buena fortuna, los elementos de fuego del pincho de Rex llameante serían suficientes para matarla. La medusa estaba furiosa, sin embargo, y no parecía tener miedo de resultar herida.
Incluso cuando los tentáculos eran cortados, o cuando se le habían infligido varias abrasiones y lesiones en su cuerpo, no disminuyó la velocidad en su ataque al angelito. Ansem frunció el ceño. El angelito había cortado por todas partes de la medusa y todavía no habían descubierto una debilidad. Nada parecía detener la recuperación de sus heridas. ¿De verdad no tiene ninguna debilidad? Si eso es cierto, entonces podría ser invencible. Ansem frunció el ceño. Anteriormente había pensado que algo así era imposible, pero aquí estaba, sucediendo justo ante sus ojos. Fue en este momento que los ojos del angelito brillaron. Se elevó en el aire, sosteniendo la gran espada con ambas manos, y lanzó una ráfaga de golpes sobre la medusa con ferocidad. Bajo el feroz aluvión de ataques que desató la Adiraid, el cuerpo de la medusa se hizo pedazos. Después de ser cortada por la mitad, cayó en las aguas de las que había surgido previamente. Angelito, ¿buen trabajo? Gritó Ansem, con una voz llena de emoción. Pero justo después de decir esto, la medusa que había sido cortada por la mitad se reconectó y regeneró su tejido perdido. Volvió a emerger del agua y agarró al angelito con sus tentáculos. Ansem se quedó paralizado por la sorpresa y se dijo a sí mismo: ¿Santo cielo? Este tipo es realmente invencible. ¿Cómo es que todavía no está muerto? Los ataques del angelito eran poderosos, pero aparentemente eran inútiles contra la medusa. Ansem volvió a intentar observar a la medusa y descubrir si tenía alguna debilidad. Mientras Ansem tenía problemas, su atención volvió a los narcisos que adornaban las aguas perturbadas del lago. Su corazón se estremeció. En medio de toda esta lucha, las flores no se habían visto afectadas en absoluto. Ni un solo pétalo había sido dañado o se había caído. Extraño. El lago no es tan grande, así que, ¿cómo no se ha visto afectado en medio del caos absoluto que ha ocurrido aquí? Pensó Ansem para sí mismo, mientras examinaba el narciso. Ansem lo observó durante un rato y se dio cuenta de que la medusa estaba protegiendo los narcisos. Cuando los tentáculos eran cortados, no caían inmediatamente al agua. Cuando uno era cortado, hilos de hielo surgían del agua para llevarlo suavemente por debajo. La medusa estaba evitando que los tentáculos cortados cayeran encima de las flores. Algo no está bien. En realidad, no creo que sea la medusa la que controla los hilos, más bien, son los propios narcisos los que controlan los hilos. Ansem había hecho un descubrimiento sorprendente. Los hilos de hielo que surgían de las aguas continuaron sus ataques contra Ansem y el angelito. Si los hilos fueran controlados por la medusa, entonces su organización debería haberse visto interrumpida cada vez que el monstruo recibía daño. Pero durante toda la pelea, sin importar cuánto daño recibiera la medusa, los hilos helados permanecían intactos y continuaban sus ataques sin interrupción. Debido a esto, Ansem confirmó que la medusa y el narciso no estaban relacionados. Incluso cuando la medusa había sido cortada por la mitad, nada cambiaba con ellos. ¿Este narciso es como el loto avispa de sangre? Tal vez haya supercriaturas dentro del narciso, y la medusa es solo un señuelo. Cuanto más conjeturaba Ansem, más convencido estaba de ello. Pero los narcisos no se movían, y simplemente seguían donde estaban. Era difícil creer que esas cosas pudieran ser la criatura más aterradora de la zona. Ansem quería acercarse al lago helado y poner a prueba su teoría. Si las cosas simplemente seguían como estaban, no creía que pudieran matar a la medusa. Cuando Ansem se acercó a las aguas heladas, lanzó Aero. Lo usó para correr sobre el agua y acercarse lo más posible a los narcisos. La púa rex llameante se convirtió en un furioso tornado de llamas mientras corría hacia las flores. El pequeño ángel atacó al mismo tiempo. Su gran espada suprema cortó la medusa por la mitad una vez más, impidiendo que protegiera a los narcisos. Los narcisos, que habían permanecido quietos y silenciosos todo el tiempo, de repente se giraron para mirar a Ansenador.
Como una erupción volcánica, los hilos helados surgieron en masa del agua, precipitándose rápidamente para cubrir todo el cuerpo de Anne Senador. En un instante, los hilos se unieron para crear un iceberg dentro del cual Ansem quedó atrapado. ¡Quítate de mi camino! Rugió Ansem, mientras un humo negro emanaba de su cuerpo. Dentro de su cuerpo, una campana pulsaba, lo que hizo que los hilos helados comenzaran a temblar y sacudirse. La púa Rex llameante avanzó, formando una salida del hielo. El arma giratoria ahora dominaba el viento y el fuego, y el narciso estaba en su mira. La púa Rex llameante se incrustó violentamente en el narciso y penetró profundamente. Las flores emitieron extraños gritos propios al sufrir la ira del arma furiosa. Los pétalos abandonaron su forma floral cuando las raíces de las plantas fueron expulsadas e incineradas, lo que provocó la liberación de una niebla blanca al mismo tiempo. Ansem, que tenía una alta resistencia a la congelación gracias a piel de jade, sintió como si hubiera caído en un baño helado al tocar la niebla. Su cabello y cejas incluso formaron carámbanos. Salpicadura. Cuando el narciso fue destruido, la medusa y los hilos se convirtieron en agua y cayeron. El lago helado se congeló rápidamente, proporcionando una capa adicional de escarcha a las áreas circundantes. De la flor perforada, cayó un pequeño cuerpo. Era una hermosa mujer cuyo cuerpo estaba desnudo. Tenía impresionantes alas de mariposa unidas a su espalda. Tenía el pelo largo y blanco y pupilas que reflejaban el hielo que gobernaba. Copos de nieve adornaban su cuerpo. Pero la mujer era diminuta, no más grande que la palma de una mano. Era como un hada de un mito.